En otros temas, durante el cuarto año del presidente Andrés Manuel López Obrador, los ataques a la prensa alcanzaron un nivel sin precedentes al registrarse 696, es decir, uno cada 13 horas. Los ataques van desde violencia en las redes sociales hasta homicidios, pasando por hostigamiento judicial y otros procedimientos de presión y estigmatización. Esto de acuerdo con el informe Voces contra la Indiferencia de Artículo 19. Precisamente para hablar más de este tema, saludamos a Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de esta organización. Muy buenas noches, Paula. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Estas cifras cómo colocan a México en materia de libertad de prensa y protección de periodistas en el mundo? Pues lo coloca, y perdón, quisiera hacer un paréntesis justo pues para mandar un abrazo solidario. La verdad es que no encuentro palabras para lo que pasó hoy en Ciudad Juárez, pero pues no queríamos dejar de mencionarlo. Y por supuesto, gracias por la cobertura que se está haciendo al respecto. Sobre el informe y las cifras, que nosotros documentamos durante todo el 2022, sitúan esto que mencionabas de 696 ataques, que significa que en México cada 13 horas en promedio una persona periodista o medio de comunicación es agredido por ejercer su labor. Posiciona a México como el país más peligroso para ejercer la labor periodística, por lo menos en la región latinoamericana. Y algo muy importante es que, por ejemplo, en términos de violencia letal, asesinatos de periodistas, está por arriba o en las mismas cifras que países en situación de guerra como es Ucrania, por ejemplo. Entonces habla de un debilitamiento del Estado, de una falta de tolerancia y de, por supuesto, ausencia de políticas públicas que de verdad atiendan todas las causas que generan la violencia contra la prensa. Y algo que me parece muy grave, que nos parece muy grave desde el artículo 19, que esto parece que es una cuestión sistémica. Venimos documentando este tipo de agresiones por lo menos desde 2007 y la cuestión no mejora, por el contrario, se sigue agravando. Paula, ¿de qué tipo de ataques estamos hablando? Es decir, ahorita lo mencionábamos, hostigamiento, lo más grave obviamente es el homicidio, pero ¿de qué tipos de ataques estamos hablando? Pues a la prensa se le agrede en México desde los bloqueos informativos, es decir, por ejemplo, si a una persona periodista o medio de comunicación se le prohíbe entrar, por ejemplo, a una conferencia de prensa cuando es un evento público, hasta el asesinato. La mayoría de las agresiones que sufre la prensa en México son amenazas, tanto contra la integridad de familiares, amenazas de inicio de acciones legales. Nosotros, de hecho, documentamos que en promedio 2.6 hay ocasiones al mes, o sea, en al menos 2.6 veces al mes se quiere demandar a una persona periodista o medio de comunicación por ejercer su labor. Y también pues hay campañas de desprestigio, ataques físicos, robo de equipo, en algunos casos privación ilegal de la libertad, vigilancia, en fin, de todo. Paula, este informe también hace un análisis, o se puede establecer también una comparación sobre la condición del cuarto año a lo largo de diferentes gobiernos, y en comparación con otros sexenios, ¿cómo está en este momento la situación? Pues está bastante grave. De hecho, nosotros tratamos de comparar un poco los mismos periodos de los sexenios. Entonces, si comparamos el cuarto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el cuarto año de Enrique Peña Nieto y con el cuarto año de Calderón, hay un incremento del 329% si se compara con el gobierno de Calderón, y de un 63% de incremento si se compara con el gobierno de Peña Nieto. Es decir, que sigan aumentando las agresiones, y lo que nos parece más grave es que estancias como el "quienes quieren las mentiras" de las conferencias matutinas del presidente, las continuas descalificaciones contra la prensa, la intolerancia, la crítica, lo que hacen es mostrar la falta de voluntad política por enfrentar y por prevenir que la violencia contra la prensa se siga perpetrando. Y para quienes nos está escuchando, quiero decir algo y que suene fuerte y claro. Tú puedes, como persona ciudadana, por supuesto, estar de acuerdo o no con una línea editorial. Eso es válido y es legítimo en una democracia. Pero un ataque contra una persona periodista es un ataque contra la democracia.
cuando asesinan a un periodista, cuando lo amenazan, cuando la amenazan, nos estamos jugando la democracia misma. Y es muy grave que estemos documentando cada 13 horas un ataque contra. Paula, y en cuanto a las investigaciones de los crímenes, es decir, en temas de impunidad. En temas de impunidad es muy alto. Nosotros, con base también en el registro de las carpetas que tiene, por ejemplo, la Fiscalía Especializada de Libertad de Expresión para atender delitos contra la libertad de expresión, el índice de impunidad se ubica en casi el 98%. Es decir, que casi ningún crimen se investiga. Y algo que aquí también es muy importante es, la mayoría de los casos que se investigan dan a veces, no siempre, con los autores materiales de los crímenes. Casi nunca con los autores intelectuales, ni con la cadena de mando, y mucho menos se repara el daño integral, y mucho menos hay garantías de no repetición. Seguimos documentando agresiones año con año. Y eso, como dije, es una cuestión sistémica y sistemática que preocupa muchísimo. Paula, necesario revisar este informe a detalle y necesario lanzar este alertamiento de que, como lo acabas de decir, o sea, si se toca la prensa, se toca esta posibilidad de consolidar una democracia y de la gente de tener derecho a la información y de tener acceso a lo que le interesa en cuestión de políticas públicas, en fin. Muchísimas gracias, Paula, y estaremos en comunicación para seguir explorando este tema. Gracias y muy buenas noches.